El desprecio en la vía y la carga silenciosa. El tren de carga, un monstruo de acero oxidado que conectaba el sur minero con los puertos del norte, traqueteaba sin cesar a través de la noche. Dentro de uno de los vagones vacíos, acurrucado entre bolsas de arpillera y la oscuridad, estaba Javier. Javier no era un polizón cualquiera. Era un ingeniero en telecomunicaciones despedido injustamente, sin dinero, pero con una misión desesperada: transportar una caja de madera pequeña, pero vital, a la capital para una demostración que podría salvar el proyecto de su vida. La caja contenía un prototipo de comunicador cuántico que funcionaba con una fuente de energía extremadamente sensible. Si se detenía bruscamente o se sometía a un escaneo magnético, la fuente se desactivaría permanentemente, volviendo inservible el prototipo. Javier había tomado el tren porque era la única manera de evadir los retenes de carretera y la única forma de mover la caja sin exponerla a los escáneres aeroportuarios. Cerca de la medianoche, el tren se detuvo bruscamente en un apartadero improvisado, una parada inusual. Javier supo que algo andaba mal. Minutos después, la puerta corredera del vagón se abrió con un estruendo metálico. La luz de una linterna potente lo cegó. Eran dos policías ferroviarios, fornidos y con rostros endurecidos, el oficial Gómez y el oficial Pérez. Gómez apuntó la linterna a Javier, que vestía ropa vieja y cubierta de hollín. Vieron la caja de madera a su lado. «Mira, Pérez». Un polizón con una caja de vinos robada, se burló Gómez. «Sal de ahí, tú. Estás bajo arresto por ingresar a propiedad federal». Javier se levantó lentamente, protegiendo instintivamente la caja. «Oficiales, por favor. No hay necesidad de arresto. Estoy viajando a la capital para una reunión. La caja que tengo es un prototipo científico sensible. Si la mueven bruscamente o si la someten a cualquier tipo de interferencia, podría arruinar un proyecto de años», suplicó Javier, intentando sonar lo más creíble posible. El oficial Gómez se rió, y su risa fue dura y llena de desprecio. «¿Prototipo científico? Claro, muchacho. Y yo soy el capitán de la NASA», dijo Gómez, acercándose y señalando la caja con la punta de su bota. «La ley dice que todo lo que no esté en la lista de carga es contrabando o robo. No puedes usar el tren sin pagar, y no puedes llevar esa caja». El oficial Pérez se acercó, sacando sus esposas. Policías quisieron sacarlo del tren de la manera más rápida y humillante posible. «Sube al andén. Ahora. Y deja el contrabando aquí», ordenó Pérez. Javier sabía que no podía luchar, pero también sabía que la caja no podía quedarse. Si la tocaban, se activaría el protocolo de seguridad de la fuente de energía. «Oficiales, les juro que no puedo bajar esa caja aquí. Déjenme seguir hasta la próxima estación grande, y pagaré la multa y me iré. Pero si tocan esta caja. Basta de charla. Sáquenlo», gritó Gómez, ya harto. El oficial Pérez agarró a Javier por el brazo y lo obligó a salir del vagón. Javier se resistió lo suficiente para asegurarse de que su cuerpo protegiera la caja hasta el último momento, pero finalmente fue arrastrado al andén de tierra. Mientras lo esposaban en el frío andén, el oficial Gómez, en un acto final de burla, levantó la caja de madera. «Contrabando incautado. Veremos qué joyas tienes aquí, vagabundo». En el instante en que Gómez levantó la caja, el prototipo sintió el cambio de campo electromagnético del cuerpo de Gómez. Un tenue pitido resonó en el interior. Javier se quedó petrificado en el andén, mirando al oficial que sostenía su perdición. «Oficial Gómez. Ya es tarde». «Ya está activado», susurró Javier. Gómez lo miró con desprecio. «¿Tarde para qué, muchacho? ¿Para tu cena?». El pitido se hizo más fuerte y más rápido, y la luz de la linterna de Gómez reveló un débil resplandor azul que escapaba por las grietas de la caja de madera, justo antes de que el tren reanudara su marcha. La carga ya no estaba quieta, y su activación no tenía nada que ver con dinamita. Capítulo 2. La frecuencia inaudible y el manual ignorado. El tren de carga reanudó su marcha, arrastrando a Javier, esposado en el andén de tierra, hacia la oscuridad de la noche. La luz azul intermitente que emanaba de la caja en manos del oficial Gómez era la única prueba visible de que algo extraordinario acababa de suceder. El oficial Gómez estaba furioso por la resistencia de Javier.
Tiró la caja con brusquedad sobre la plataforma de la estación improvisada. «Quédate ahí, polizón. Voy a llamar a la comisaría central para que te recojan por obstrucción. Y esa chatarra azulada se queda aquí como evidencia de contrabando», gruñó Gómez. El oficial Pérez, menos impetuoso, sintió curiosidad por el pitido agudo que emanaba de la caja. «¿Qué es eso, Gómez? Parece que tiene un temporizador». «Es un truco de vagabundo, Pérez». «Probablemente un reloj barato», replicó Gómez, ignorando el sonido. La señal silenciosa. En ese momento, a más de 50 kilómetros de distancia, en el centro de control ferroviario de la ciudad de Río Claro, las alarmas comenzaron a sonar, pero no de la manera tradicional. El jefe de turno, el ingeniero Núñez, notó un fallo masivo en el sistema de comunicación de señalización de vías, CSM. «Alerta. Hemos perdido la señal de tráfico entre el kilómetro 230 y el 290. Ningún tren puede entrar ni salir de esa sección». «¿Qué está pasando con el CSM?», gritó Núñez. La técnico de sistemas, atónita, señaló los monitores. «No es una pérdida de señal, ingeniero. Es interferencia. Hay una frecuencia ultra baja y no catalogada que está saturando el espectro y está interfiriendo con nuestros transponders y relés». La interferencia era invisible para los equipos de comunicación de los trenes, pero mortal para el sistema de control central. El manual de instrucciones. De vuelta en el andén, el oficial Pérez recogió un trozo de papel que se había caído de la caja de madera de Javier. Era un manual de instrucciones impreso en papel térmico. Pérez leyó la primera línea en voz alta: «Protocolo de seguridad. No someter a movimiento brusco o cambios de campo electromagnético». Y la segunda línea era una advertencia crítica: «La activación no deseada enciende un emisor cuántico de baja frecuencia destinado a buscar el satélite de enlace». Y la tercera línea explicaba el peligro: «La frecuencia emitida, F107.4, no afecta las radios comunes, pero puede saturar los sistemas de señalización ferroviaria CSM en un radio de 100 km». Pérez se quedó pálido. Miró a la caja que seguía pitando y brillando, y luego a la dirección por donde se había ido el tren de carga. El vagabundo que acababan de bajar del tren, al que la policía quiso sacar, había activado una bomba electromagnética silenciosa. Gómez, al ver el pánico de su compañero, arrancó el papel de sus manos. Leyó la advertencia y luego la tiró al suelo. «Tonterías. Un vagabundo no tiene acceso a esa tecnología. Esto es un truco para asustarnos», insistió Gómez, dominado por su prejuicio. «Gómez, si lo que dice el papel es cierto, todos los trenes que vienen en dirección a este punto están ciegos y se dirigen hacia un choque inminente», argumentó Pérez, mirando la caja con terror. Javier, esposado, levantó la cabeza. «Oficiales. No tienen tiempo para discutir. Tienen que mover esa caja a una zona de blindaje magnético para que deje de emitir. Pero, ya es demasiado tarde para el tren de pasajeros». Javier sabía que, debido a la interferencia del prototipo, el control central había perdido la posición de todos los trenes. Pero solo había uno en movimiento rápido, el expreso de larga distancia, que se dirigía directamente a la zona muerta. Policías quisieron sacarlo del tren, y cuando lo bajaron, el tren de pasajeros ya estaba en movimiento. El problema ya no era la caja, era la falta de información sobre el tren de pasajeros. El escepticismo de los policías había consumido los minutos cruciales. La cuenta regresiva y la prueba de la identidad. El pánico se apoderó del andén. El oficial Pérez, leyendo el manual, estaba a punto de colapsar. El oficial Gómez, sin embargo, se aferraba tercamente a su incredulidad. «Cálmate, Pérez. Esto es una patraña. El chico solo está asustándonos para que lo dejemos ir», espetó Gómez, señalando a Javier, que seguía esposado en el suelo. Javier levantó la cabeza. «Oficial Gómez, la única forma de que compruebe que no es un truco es que llame a la estación central de Río Claro. Pregunte por el ingeniero Núñez y pídale que confirme la interferencia en la frecuencia F107.4. Gómez dudó, pero el temor en los ojos de Pérez era real. Sacó su radio de comunicaciones, pero la estática que salió fue ensordecedora. La frecuencia del prototipo estaba bloqueando las comunicaciones policiales estándar. «Maldita sea.
La radio está muerta, gritó Gómez. Solo el prototipo puede comunicarse en estas condiciones, dijo Javier con urgencia. Los sistemas de emergencia tienen canales alternos, pero la única forma de usarlos es con un código de autenticación que solo yo sé. Tienen que liberarme. Gómez se arrodilló, su rostro a centímetros del de Javier. Si me equivoco, te enfrentarás a un tribunal militar. Dime, si eres un ingeniero importante, ¿por qué viajas como un polizón en un vagón de carga? Javier suspiró. Fui despedido por mi antiguo jefe, el señor Víctor Salas, quien quería robar la patente de este comunicador. Tuve que tomar el tren para evitar que sus hombres lo incautaran en la carretera. Mi único propósito es la demostración de las 8 de la mañana en el Ministerio de Ciencia. Mi identidad no importa. Solo importa el tren de pasajeros. El oficial Pérez, superando a su compañero, se dirigió a Gómez. Gómez, el manual dice que la interferencia es en un radio de 100 kilómetros. Y el expreso de larga distancia entra en esa zona en 30 minutos. Si chocan, estaremos acabados. La prueba de autoridad. Gómez, finalmente quebrado por la lógica y el pánico de su compañero, sacó la llave de las esposas y liberó a Javier. De acuerdo. Eres libre. Pero si mientes, te arrepentirás. ¿Qué hacemos con la caja? La caja tiene que quedarse aquí, dijo Javier, levantándose y frotándose las muñecas. El movimiento brusco ya la activó, y detener la emisión ahora es imposible sin destruir el prototipo. Tenemos que usar la caja para enviar una señal codificada al tren de pasajeros, antes de que lleguen a la zona de ceguera total. Javier se arrodilló junto a la caja de madera, que ahora emitía un zumbido más fuerte. Arrancó el trozo de papel que el oficial Pérez había ignorado y lo dio vuelta. Rápidamente, dibujó un diagrama de circuito y una secuencia de números. El prototipo sigue buscando su satélite de enlace en una frecuencia cuántica segura. Si puedo introducir un código de emergencia en ese canal, puedo forzar un mensaje de audio que los pilotos del expreso de larga distancia escucharán por sus sistemas de radio más antiguos, que no dependen del CSM, explicó Javier. ¿Y cuál es el código?, preguntó Gómez, con un atisbo de esperanza. Javier escribió una secuencia compleja en el papel y se la entregó a Gómez. Este es el código de acceso, es la contraseña del satélite de emergencia de la red. Solo los ingenieros que construyeron la red la conocen. Si el ingeniero Núñez en Río Claro confirma esta contraseña, sabrán que no soy un polizón. Él sabe que la única persona que la conoce es la que creó el sistema, explicó Javier. Gómez tomó el papel, esta vez sin dudar, corrió hacia el teléfono de emergencia de la estación, el único sistema cableado que funcionaba. Javier se quedó solo junto a la caja, preparándose para la única oportunidad que le quedaba de salvar a cientos de pasajeros. Policías quisieron sacarlo del tren, y cuando lo bajaron, la única forma de salvar vidas era a través de la tecnología que le habían incautado. La cuenta regresiva continuaba. El tren de pasajeros se acercaba a la zona ciega. El código de autenticación y el silencio de la radio. El aire frío del andén se cargó de una tensión insoportable. Javier, libre de las esposas pero cargando con el peso de cientos de vidas, se concentró en la caja de madera, ahora zumbando y brillando con una luz azul constante. El oficial Gómez corrió al teléfono de emergencia de la estación y marcó el número de la central de Río Claro. La comunicación por línea fija era la única que no estaba saturada por la frecuencia F107.4 del prototipo. Río Claro. Necesito hablar con el ingeniero Núñez de inmediato. Es una emergencia ferroviaria, gritó Gómez al auricular. Minutos después, la voz tensa del ingeniero Núñez resonó en el teléfono. Gómez, ¿qué está pasando? Hemos perdido la señal de más de 60 kilómetros de vía. Algo está interfiriendo con nuestros relés. Hay un tren de pasajeros, el Expreso 401, entrando a la zona ciega. Ingeniero, tengo aquí al hombre que creó esa interferencia. Dice que es un prototipo cuántico que se activó al ser movido. Necesita saber si él es legítimo. Le voy a dar un código de autenticación que solo un ingeniero de su nivel debe conocer. Gómez leyó el número que Javier había escrito en el papel arrugado, 35-71 Alfa 82 Z. Hubo un silencio del otro lado. Finalmente,
Núñez respondió con una voz que había perdido todo escepticismo. Ese es el código maestro del satélite de emergencia. Nadie fuera de nuestro equipo de diseño lo conoce. Póngalo al teléfono, Gómez, ahora. La transmisión de emergencia. Gómez regresó a toda prisa y le entregó el auricular a Javier. El prejuicio había desaparecido, reemplazado por la fe ciega en la autoridad técnica de Javier. Núñez, soy Javier, dijo el polizón convertido en Salvador. El expreso 401 está a minutos de la ceguera total. Necesito que me dé la frecuencia analógica de la radio del tren más antigua y que me escuche. Voy a usar el canal de emergencia del prototipo. Javier tomó la caja de madera y, siguiendo un procedimiento que había memorizado, tocó una secuencia de puntos de contacto expuestos en el lateral. El resplandor azul se intensificó, y el zumbido se convirtió en un tono agudo y modulado. Estoy abriendo el canal cuántico. Ahora, diga al 401 que cambien su radio a la frecuencia, delta 6 minutos y que escuchen mi voz. Javier pegó su boca a un pequeño orificio en la caja, usando el comunicador activado como un micrófono de emergencia, sabiendo que su señal era la única que podía atravesar el campo de interferencia. Expreso 401, este es el control de emergencia. Tienen que detenerse ahora. Repito, detención inmediata. Hay una saturación en la vía. El CCM ha fallado. Detengan el tren con todos los frenos disponibles. La voz de Javier, transmitida a través de la tecnología que los policías habían incautado y despreciado, tarde para la injusticia. El tren de pasajeros se detuvo bruscamente a menos de 5 kilómetros de la zona donde, minutos después, el tren de carga que Javier había tomado se detuvo, esperando la orden de señalización que nunca llegó. El expreso 401 se salvó por segundos. Cuando el peligro pasó y los sistemas de Río Claro comenzaron lentamente a normalizarse, el oficial Gómez miró a Javier. No había palabras, solo una vergüenza profunda. Policías quisieron sacarlo del tren. Cuando lo bajaron, ya era demasiado tarde para la arrogancia. Habían perdido minutos vitales por la incapacidad de ver más allá de la ropa sucia. Javier, dijo Gómez, con la voz áspera. Lo siento. Te arrestamos sin justificación. Tu caja, tu prototipo. Javier recogió su caja. El resplandor azul se estaba desvaneciendo, la fuente de energía se había agotado por la sobrecarga. El prototipo estaba muerto. El prototipo se ha destruido, dijo Javier, con un tono de resignación. La demostración de mañana se cancela. El oficial Gómez palideció. Pero, el tren. Salvaste a cientos de personas. Podemos testificar por ti. Te llevaremos a la capital y hablaremos con quien tengamos que hablar. Javier aceptó la ayuda para llegar a la capital. El hombre al que el sistema había querido sacar se había ganado no solo la libertad, sino el respeto y la gratitud de la autoridad. El viaje fue silencioso. El oficial Gómez y el oficial Pérez escoltaron al vagabundo hasta el Ministerio de Ciencia. Allí, Gómez no solo testificó, sino que también explicó cómo el prejuicio policial casi había causado una catástrofe ferroviaria. La historia de Javier no terminó en la demostración, que se pospuso, sino en la revelación pública de la incompetencia de su exjefe, Víctor Salas, y la ceguera institucional. El hombre del vagón de carga, el que no sabía nada de leyes, se convirtió en el héroe anónimo de la crisis ferroviaria. La lección para los oficiales fue clara: la valía de una persona y la importancia de su carga no se miden por el aspecto exterior.